le dije, cambia, o me voy. Él sonrió con suficiencia, y empacó sus cosas inmediatamente. Las pequeñas cosas son importantes, especialmente en una relación. Creo que me di cuenta de eso demasiado tarde, porque presté atención a las cosas equivocadas, ignorando las que realmente importaban. Y eso fue lo que rompió mi relación. Todavía no puedo creer que algo tan insignificante y mezquino pudiera destrozarla. Mi relación con José llevaba 4 años cuando descubrí que él iba a pedirme matrimonio. Fue probablemente el día más feliz de mi vida. Lo descubrí de la manera más común, de esas que harían reír a cualquiera. Revisando su ropa, encontré un anillo de compromiso en su chaqueta. Estaba tan emocionada que grité de alegría. Había esperado mucho tiempo, pero nunca le había dicho nada al respecto. Saber que lo tenía en mente, y que incluso había comprado un anillo, fue una alegría demasiado grande para contenerla. Ese día, cuando regresó, no podía decirle directamente que había encontrado el anillo en su bolsillo, porque eso arruinaría la sorpresa de la propuesta. Así que no dije nada al respecto. En lugar de eso, expresé mi felicidad con mis acciones. Cociné su comida favorita, le di un masaje en las piernas, y le hice todas las cosas que sabía que le encantaban. Pero, al escuchar todo esto, probablemente pensarás que nuestra relación era perfecta. Estaba lejos de serlo. O, para ser más precisa, mi comportamiento hizo que nuestra relación no fuera perfecta. José trabajaba mucho, lo que significaba que casi siempre estaba fuera de casa. Era el tipo de persona al que un compañero podía llamar para cubrir un turno en el trabajo, y él aceptaba con gusto. Eso fue lo que me atrajo de él al principio. Eso, y el hecho de que estaba dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a los demás, además de su forma divertida pero funcional de vestir. Pero ya sabes lo que dicen, a veces, la razón por la que te enamoras de alguien es la misma por la que terminas desenamorándote. Cuando empezamos a salir, no veía ninguno de estos hábitos como un problema. Trabajaba mucho, sí, pero aún se tomaba el tiempo para venir a verme. Todavía encontraba tiempo para citas y salidas. Y yo estaba satisfecha con eso. Pero creo que las cosas empezaron a ir mal cuando me pidió que me mudara a vivir con él. Eso fue unos meses después de cumplir 2 años de relación. Antes de descubrir el anillo de compromiso, esa fue la mejor cosa que había sucedido en nuestra relación, y me sentí muy feliz cuando me lo pidió. Para mí, eso significaba que me tomaba en serio. Era un gran honor, una señal de que era importante en su vida. No me guardé nada, acepté con el corazón lleno de alegría. Él se tomó 2 días libres en el trabajo para ayudarme con la mudanza. Y después de que me instalé, fue como si me hubiera mudado con un fantasma. La primera semana fue manejable. Salía temprano por la mañana para ir al trabajo, y regresaba por la noche. Pero tuve la suerte de verlo antes de dormir. Tuve la suerte de acurrucarme con él. Sin embargo, menos de un mes después de mudarme, las cosas empeoraron. Trabajaba hasta muy tarde en la noche. Y cuando regresaba, yo ya estaba dormida. Esto continuó durante meses. Podía pasar toda una semana sin ver a mi novio, aunque, de alguna manera, vivíamos en la misma casa. No me daba cuenta de lo resentida que me estaba volviendo por esto. Quería que estuviera a mi lado más y más, pero parecía que él priorizaba el trabajo por encima de mí. Una noche, decidí quedarme despierta, sin importar lo tarde que regresara. Y, para mi sorpresa, llegó después de la medianoche. Estaba agotada, pero me mantuve firme en mi decisión. Cuando finalmente llegó, hablé con él sobre lo ausente que estaba. Intentó explicarme y me pidió solo 2 meses más. Me dijo que estaba trabajando en algo, y que, una vez lo lograra, estaría más presente. Pero para mí, eso se sentía como una eternidad, y no podía entender la situación en la que él estaba. Me convertí en una novia quejosa. En lugar de aprovechar los pocos momentos que teníamos juntos para disfrutar de su compañía y abrazarnos, lo hacía sentir mal, diciéndole que, si iba a llegar tan tarde, mejor se quedara a dormir en el trabajo. Lo presioné demasiado, y nuestra relación atravesó un periodo oscuro, hasta el punto de que parecía un error que me hubiera mudado con él. Pero, antes de darme cuenta, los 2 meses que me pidió pasaron, y realmente empezó a estar más disponible. Había conseguido un ascenso, y estaba muy feliz por él. Para celebrarlo, me llevó a un restaurante elegante, y pasamos horas hablando y riendo.
Parecía que todo estaba bien de nuevo entre nosotros, y sentí que mi relación volvía a ser feliz. Pero el problema nunca fue que José no estuviera presente. El problema era que yo no sabía ser agradecida, que no podía ver las cosas desde su punto de vista, ni apreciar el esfuerzo que hacía por nuestra relación, asegurándose de llegar a casa, aunque fuera muy tarde. Y mi naturaleza ingrata volvió a surgir después de unas semanas. Habíamos salido en varias citas y pasado más tiempo juntos esa semana que en toda nuestra relación. Y José no se detenía. Planeó un picnic para nosotros, y yo estaba muy emocionada. Exceptuando los picnics familiares, nunca había tenido uno con un novio o interés amoroso, y no podía esperar. Pero, en la tarde del picnic, me dijo que una amiga suya tenía una emergencia que debía atender, por lo que él tendría que cubrirla en el trabajo. No podía creerlo. Le dije que ya teníamos planes, y que no podía simplemente dejarme de lado por otra mujer. Él intentó explicarme que no era lo que yo pensaba, pero a mí no me importó. Desde mi perspectiva, prefería ayudar a una compañera de trabajo antes que pasar tiempo con su propia novia. Le dije que ahora veía lo poco que valoraba nuestra relación y a mí. Sus palabras mostraban que estaba destrozado emocionalmente, y yo esperaba que eso lo hiciera quedarse conmigo y cumplir nuestro plan del picnic, tal como estaba previsto. Pero ese no fue el caso. Por muy mal que se sintiera, no se quedó. Se fue al trabajo, dejándome completamente desconcertada. Pasé todo el día intentando procesar lo que había ocurrido. Desde mi punto de vista, José había elegido a otra mujer por encima de mí, lo que me llevó a pensar que seguramente estaba engañándome con ella. Empecé a desarrollar teorías disparatadas en mi cabeza. La más predominante era que quizás volvía tan tarde a casa porque tenía una aventura con ella. Cuanto más pensaba en eso, más me enfurecía. Esa noche, ni siquiera tuve que esforzarme por mantenerme despierta. Mis ojos permanecían abiertos como si fueran linternas con baterías eternas. Así me quedé hasta que José regresó a casa. Estaba lista para desatar el infierno ese día. Regresó con flores y chocolates en la mano, pero no me importó. Me sentía traicionada, y no era de las que dejaban pasar una traición. Lo acusé de estar engañándome, y José quedó completamente perplejo. Me dijo que lo que yo estaba diciendo era completamente absurdo. Alegó que apenas tenía tiempo para sentarse a comer tranquilamente, así que, ¿cómo podría encontrar tiempo para engañarme? Le pareció tan ridículo que incluso se rió mientras hablaba. Intentó quitarle peso a la situación, pero su risa y su actitud despreocupada solo me enfurecieron más. Para demostrar lo seria que estaba, decidí no hablarle después de eso, sin importar lo que hiciera. Esto continuó por varios días, hasta que mi madre me dijo que quería conocer al hombre con el que estaba saliendo. Eso me puso en una situación difícil, porque no podía simplemente acercarme a él y decirle que quería que conociera a mi madre cuando ni siquiera estábamos hablando. Tampoco quería llevarlo, pero mi madre no me dejó otra opción. Tuve que invitarlo, así que me acerqué mientras él jugaba en su teléfono en la sala. Honestamente, estaba sorprendido de que me acercara, pero en cuanto me vio, dejó el teléfono y me prestó toda su atención. Le dije que mi madre quería conocerlo, y su respuesta fue que asistiría si yo quería que fuera. Esa respuesta me hizo enfurecer. Le pregunté qué quería decir con eso, y él me explicó que yo llevaba días sin hablarle, así que no le sorprendería si no quería que conociera a mi madre, a pesar de haberlo invitado. En ese momento, me llené de ira, pero mirando hacia atrás, entiendo que era una pregunta válida. Ahora sé lo infantil que puedo llegar a ser. Antes de mudarme con él, hubo una vez en la que dejé de hablarle por una semana completa porque les dijo a sus amigos mi nombre, en lugar de presentarme como su novia. Cuando vio que me había enojado aún más, se disculpó rápidamente y me dijo que estaría más que feliz de conocer a mi madre. Eso me alegró, y volvimos a hablar, pero esa reunión solo iba a desatar una nueva fase de problemas en nuestras vidas. Los problemas comenzaron la noche de la reunión, mientras nos vestíamos para salir. Él eligió algo tan simple que, honestamente, me sacó de mis casillas. Le pregunté si iba a un parque infantil, y él, confundido, me pidió que le explicara qué quería decir con eso. Intenté buscar la manera más sutil de decirle que no me gustaba cómo iba vestido, pero lo único que salió de mi boca fue que estaba vestido como un bufón. No podía creer que hubiera dicho eso. Y como no soy de las que se retractan, lo reafirmé.
Le dije que llevaba tiempo guardándome mis opiniones sobre su forma de vestir, pero que no iba a permitir que me avergonzara delante de mi madre, que era perfeccionista. Ese comentario desató una gran discusión esa noche. Él me preguntó cuánto tiempo había pensado que era una vergüenza para mí, y si hubiera tenido un poco de sentido común, habría encontrado una manera de ignorar esa pregunta. Pero no tenía ni un gramo de prudencia, así que le respondí abiertamente que siempre me había avergonzado. Y no me detuve ahí. Le dije que cada vez que salíamos juntos, me preocupaba que la gente me viera como una idiota por estar con él. Entonces me preguntó si creía que era demasiado buena para él, y mi respuesta fue que parecía ser así. José estaba furioso, y pensé que esa pelea significaría que ya no iríamos a ver a mi madre esa noche. Pero José insistió en que fuéramos, porque mi madre probablemente ya estaría esperando. Le dije que ya no quería ir, y él intentó convencerme, pero me mantuve terca. Después de varios minutos de discusión, finalmente acepté ir, pero le dije que debíamos ir por separado, porque no podía soportar estar en el mismo coche que él. Salí primero de la casa y llegué al restaurante donde mi madre ya estaba esperando. Mientras hablaba con ella, mi mente estaba inundada de pensamientos irritantes y aterradores. Pensé en la posibilidad de que José no se presentara. Luego, pensé en la posibilidad de que llegara con la misma ropa que yo había criticado. Y, claro, esperaba que cambiara el atuendo. Después de unos 10 minutos hablando con mi madre, quien me decía que esperaba que José fuera apuesto y exitoso, finalmente lo vi entrar al restaurante. Para mi desgracia, llevaba la misma ropa que tanto me había enfurecido. No es que fuera un mal atuendo, pero era demasiado simple para mi gusto. Sentí ganas de levantarme y salir del restaurante, pero me contuve. José se unió a nosotros en la mesa y, para mi sorpresa, llenó a mi madre de halagos, diciéndole cuánto había anticipado conocerla. Mi madre quedó completamente encantada. Lo siguiente que escuché fue a mi madre diciéndole que se veía maravilloso. Deberías haber visto la mirada que me dio José. Era una especie de, te lo dije, en forma de mirada. Pasaron toda la noche conversando y riendo mientras yo me sentía como una tercera rueda, amargada y molesta. Lo que cualquier pareja desearía estaba ocurriendo justo frente a mis ojos, mi pareja se llevaba de maravilla con mi madre. Pero, en lugar de sentirme feliz, estaba llena de amargura. Quería arrancarle la lengua a José de tanto que hablaba, pero me contuve. Y cuando llegamos a casa, quería pelear con él, pero decidí darle el tratamiento del silencio. Nuestra relación había sido así durante todo el tiempo que habíamos estado juntos. Había momentos buenos, en los que todo parecía perfecto, pero la mayoría del tiempo eran discusiones, silencios y peleas. Por eso, cuando encontré el anillo en su bolsillo, honestamente, me sorprendí. Me hizo pensar que, tal vez, éramos como cualquier otra pareja. Siempre había creído que peleábamos demasiado, más de lo normal. Pero supongo que así son todas las parejas, pelean, se reconcilian. Por un momento, me preocupó que no fuéramos como las demás parejas y que no hubiera futuro para nosotros. Pero ese anillo significaba que había un futuro. Me transformé en otra persona después de ver ese anillo. Me volví más amable, más tranquila, y traté de no enfurecerme tanto como solía hacerlo. Intenté ser una buena novia, comportarme lo mejor posible, pero los días pasaron. Esos días se convirtieron en semanas, y pronto pasó un mes, y aún así no hizo la pregunta. Cuanto más esperaba, más frustrada me sentía. Y, antes de darme cuenta, estaba más amargada que nunca. Un día estábamos en casa, relajándonos, cuando él empezó a hacerme avances románticos. Los rechazaba activamente, aunque con cierto encanto. Le pregunté de forma insinuante si había algo que quisiera preguntarme, pero su respuesta fue que no había nada. Estaba a punto de perder la paciencia cuando su teléfono sonó. Contestó de inmediato. Un amigo suyo tenía una emergencia y necesitaba que José cuidara a su hijo de 7 años. Sin pensarlo 2 veces, José aceptó ayudar. No podía creerlo. Le pregunté qué clase de hombre abandona un momento íntimo con su novia para atender una llamada de un amigo, y su respuesta me dejó atónita. Me dijo que no estábamos haciendo nada, y que no íbamos a hacer nada, así que no veía razón para seguir intentando. Estaba tan furiosa que sentí que iba a explotar. Empecé a despotricar y a quejarme sin parar, pero él me ignoró deliberadamente.
caminó hacia el armario y comenzó a vestirse. Para empeorar las cosas, añadí su forma de vestir a mi lista de quejas. Le pregunté cuándo comenzaría a tomarme en serio, y me respondió que siempre lo había hecho, pero que yo nunca estaba satisfecha con nada de lo que hacía. Esas palabras me enfurecieron aún más. Le dije que si realmente me tomara en serio, no pondría a otras personas por encima de mí, y se vestiría como yo esperaba que lo hiciera. Le enfatizaba que la forma en que yo quería que se vistiera era mucho mejor que cualquier cosa que él tuviera en su armario. José suspiró, agotado, y me dijo que tenía que irse porque su amigo lo estaba esperando. Claramente no estaba de humor para esa conversación, pero yo insistía en continuarla. Le dije que, si su amigo no podía cuidar a su propio hijo, entonces no debería haber tenido uno. En ese momento, vi cómo José perdió la paciencia. Me miró con una expresión de enojo tan intensa que sentí que podría perforarme con los ojos. Me asusté, pero no quise mostrarlo. Para empeorar las cosas, insistí, diciéndole que ya no podía tolerar su comportamiento. Su respuesta me dejó helada: eso debería decirlo yo, no tú. Estaba confundida y herida por esa respuesta. Llenándome de ira, le pregunté por qué había comprado un anillo de compromiso si realmente se sentía así respecto a mí. José se echó a reír, y luego me preguntó si ese era el motivo por el cual había sido amable con él últimamente. Me dijo que el anillo no era para mí. Era para su amigo que se iba a casar, ya que él era el padrino y estaba a cargo del anillo. Sentí como mi furia alcanzaba un nuevo nivel al escuchar eso. Me dijo que estaba cansado de pelear y que un niño lo estaba esperando. En un intento desesperado de imponer mi voluntad, le dije: si sales por esa puerta, esto se termina entre nosotros. José simplemente me miró, con una expresión entre cansancio y resignación. Luego tomó algo de ropa del armario, la metió en una bolsa y se marchó. Me quedé en estado de shock. No podía creer que José realmente hiciera algo así. Había elegido ayudar a otras personas en lugar de quedarse conmigo. Han pasado días desde entonces, y aún no ha regresado. Intenté llamarlo, pero no tengo el número de ninguno de sus amigos. Es extraño, ¿verdad? Después de tantos años de relación, no tengo el contacto de ninguno de ellos ni sé dónde viven. Siempre rechazaba las invitaciones de José para acompañarlo a visitar a sus amigos, pensando que no era necesario. Nunca imaginé que cumpliría con mi ultimátum y realmente se marcharía. Pero lo hizo. Ahora tengo miedo de haber perdido a mi hombre para siempre. Puede que nuestra relación haya terminado por mi estupidez. Esto no es típico de José, no es alguien que simplemente desaparezca así. Por favor, necesito ayuda. Alguien, dígame qué hacer. Necesito encontrarlo y recuperarlo. No puedo imaginar mi vida sin él. Por favor, alguien ayúdeme. Actualización. Dicen que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ese ha sido mi caso estos últimos meses. No me di cuenta de cuánto significaba José para mí ni del valor que tenía en mi vida, hasta que lo perdí. Ahora lo sé. El único problema es que ya es demasiado tarde. He intentado todo lo que está en mis manos para recuperar a mi novio, pero nada parece funcionar. Lo peor al principio fue simplemente encontrarlo. Pasé días sin poder localizar a José. Traté de llamarlo, enviarle mensajes de texto y correos electrónicos. Incluso consideré rastrearlo. Fui a su lugar de trabajo para preguntar si alguien lo había visto, pero ninguno de sus compañeros sabía quién era yo, así que nadie quiso darme información sobre él. Y lo entiendo. Al fin y al cabo, la seguridad es importante. Probablemente te estés preguntando cómo es posible que ninguno de los compañeros de trabajo de José supiera quién era yo. Bueno, eso solo suma a la lista de cosas que hice mal en nuestra relación. Nunca socialicé con sus colegas, nunca asistí a cenas de trabajo ni lo acompañé a eventos relacionados con su empleo. Me mantuve al margen. Eso también significa que nunca fui a visitarlo al trabajo. Y sé lo que estás pensando en este momento, que soy una persona terrible. Muchos de ustedes ya lo expresaron en los comentarios de mi última publicación. Pero les aseguro que no soy una mala persona. Solo estoy incomprendida, eso es todo. Si fuera tan terrible, ¿habría hecho todo lo posible por encontrar a José? Créeme, hice un gran esfuerzo. Incluso llegué a considerar acudir a la policía,
pero tenía miedo de verme involucrada en una investigación formal. Así que decidí llevar a cabo mi propia investigación. Sabía cuánto le gustaba trabajar a José, así que comencé a ir a su lugar de trabajo después de salir del mío, y me quedaba vigilando hasta tarde en la noche, esperando verlo. Después de casi una semana de quedarme dormida mientras lo esperaba afuera de su trabajo, finalmente lo vi salir una noche. Me apresuré a acercarme, pero entonces vi a una chica que lo llamaba con una gran sonrisa. Estaba junto a un coche, esperándolo. Mi mente comenzó a correr a toda velocidad. No podía ser, ¿verdad? No podía haber encontrado a alguien más tan rápido. Habíamos estado juntos durante 4 años, no podía reemplazarme como si no fuera nada. La frustración me invadió. Todo el esfuerzo que había hecho para encontrarlo parecía haber sido en vano, y ahora que finalmente lo veía, me sentía aún más frustrada. En ese momento, casi preferí seguir sin saber dónde estaba. Pensé en todo lo que buscarlo había afectado mi vida laboral. Tenía que trabajar mientras lo buscaba, y era difícil manejar ambas cosas al mismo tiempo, especialmente porque me quedaba despierta hasta tarde, esperando fuera de su trabajo, y luego tenía que levantarme temprano para ir a mi empleo. ¿Y este era el resultado? Estaba tan enojada que me acerqué a él y a la chica con furia. Estaba a segundos de confrontarla cuando escuché que le decía: «Nuestra madre se va a enfurecer porque te perdiste su cumpleaños». Esa era su hermana. La había visto en fotos, pero nunca la había conocido en persona. En ese momento, me sentí como la peor persona del mundo. Tal vez José tenía razón. Tal vez yo no quería un novio, sino un esclavo. Ya no tuve valor para acercarme a ellos, así que simplemente me alejé. Desde ese día he estado triste, y la vida no se ha vuelto más fácil. No puedo permitirme pagar la casa yo sola, y la única opción que tengo es mudarme a un lugar más pequeño, como el que tenía antes de que nos mudáramos juntos. Pero no quiero hacerlo. Siento que estoy aferrándome a algo que yo misma alejé, pero no puedo evitarlo. Ahora me doy cuenta de que necesito trabajar en mí misma, y eso es lo que pretendo hacer. Esta es mi última actualización. Gracias a todos por soportarme hasta ahora. Adiós.